Muy buenas noches con todos, todas los participantes de este diplomado. Iniciamos una jornada más de estos talleres. Les presento a Whitman Maldonado, es un joven investigador, es quien va a darnos hoy una explicación de su proceso de investigación respecto al Capacñán. Así que bienvenidos, bienvenidas, que sea una bonita jornada la noche de hoy y les dejo con Whitman para esta noche. Puedes proceder a compartir pantalla, a presentarte y luego un rato que ya inicies compartir pantalla, pues para que lo puedas hacer tranquilamente. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Primero quisiera que me confirmen si me escuchan claro. ¿Sí se me escucha? Se te Sí, escucha sí, muy se te bien. escucha. Se te Ya. escucha bien. Listo, entonces voy a empezar a compartir la presentación. Ya, eh, listo. Bueno, buenas noches con todos. Saludos cordiales. Mi nombre es Oliver Maldonado. Soy vecino del barrio Oriente Quiteño. El barrio Oriente Quiteño está ubicado al sur de la capital del Ecuador, la ciudad de Quito. Este barrio tiene una particularidad. La calle principal, la longitudinal que atraviesa la parte alta del barrio, se llama Camino del Inca. Entonces, a raíz de esto, surgió una curiosidad en mi persona y empecé a buscar en el internet y me encontré con que el Camino del Inca es un patrimonio de la humanidad desde el año 2014. Entonces, a raíz de esto es que he preparado este pequeño PowerPoint titulado así, Capañán, Industria Cultural del Barrio Oriente Quiteño y el Camino del Inca. Antes que nada, esto es como un homenaje a todas las personas que han servido de referencia para, para lo que concierne a las industrias culturales, a los paisajes culturales, al patrimonio cultural. Como les mencioné, estamos festejando el 10º aniversario de la incorporación del Capañán como sitio de patrimonio mundial. El pasado 21 de junio se celebró el 10º aniversario de la inscripción del Capañán en la lista de sitios de patrimonio mundial de la UNESCO 2014. Em, Aquí tenemos una foto de los investigadores Alex Hitz, que partió el martes 2 de julio. Y a la derecha tenemos al taita Alberto Taxo. Eh, Tengo el privilegio de conocer al hermano del señor de la derecha, del taita Taxo, que es Nicolás Taco. Él, en cierto modo, me ha facilitado un poco de información que más adelante compartiré con ustedes respecto a esto de la cosmovisión andina que gira en torno al camino del Inca. Entonces, empezamos. Primero les voy a compartir una introducción con unos datos estadísticos que voy a leerles para, a raíz de esto, entablar un diálogo con ustedes y si surgen preguntas o comentarios, podríamos interactuar para hacer más dinámica la exposición. Entonces, cuando yo termine de exponer los datos que inician el planteamiento del problema, podríamos empezar a dialogar. Dice así, Capañán, industria cultural del barrio Oriente Quiteño y el camino del Inca. Solo tienen valor los pensamientos que nos vienen mientras andamos. Friedrich Nietzsche. Introducción. La civilización inca, con centro y capital inicialmente en Cusco y matriz en Tiwanaku, Titicaca, fue resultado de un continuum cultural panandino y americano que significó centurias de maduración y florecimiento. Su legado aún permanece de manera tangible e intangible, no solo en los saberes, cosmovisiones, tecnologías, fiestas y ritualidades de nuestro continente, sino también más allá de los mares.
Nuestro objetivo es dialogar de manera contemporánea sobre la sucesión histórica Quito, Cara, Inca, en un sentido decolonial, es decir, superar el relato convencional que pretende una lectura desarraigada del cosmos andino-americano. Buscamos a través de reflexiones de carácter lingüístico, antropológicas, semióticas, arquitectónicas y urbanas, restituir el centro ceremonial inca del Hanan Quito, que ha sido denominado de manera genérica Centro Histórico de Quito y constituye actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad, UNESCO 1978. En efecto, Quito, la tierra de la mitad o de los señores de la cuerda ecuatorial Chile, según la interpretación metalingüística de Alfredo Costales y Piedad Peña Herrera, Mitología Quito-Cara 1997, forma una entidad equinoccial de significación solar que, como centro, corazón y crisol de habitación andina, no podría haber sido fundada con la llegada relativamente reciente de los castellanos en diciembre de 1534, o incluso de los cusqueños en 1460 aproximadamente. El ancestral Capac Ñan o Camino del Inca es un referente físico e imaginario que aparece ahora como elemento de cohesión social para quienes tenemos el privilegio de habitar su entorno. Una ruta natural de peregrinación en los barrios, Oriente Quiteño, Cumbres Orientales y el eje de la Sofía Forestal, a la altura del Cerro Puengasí, ubicado al sur de la capital ecuatoriana. Paisaje Cultural de la Humanidad, UNESCO 2014. Como recurso material y simbólico, este camino contribuye a entender los orígenes y el porvenir de la comunidad andina. Planteamiento. El informe de ONU Turismo, mayo 2024, revela que, si bien el 95% de las políticas nacionales de turismo reconocen la naturaleza como un activo primordial del turismo, a menudo faltan planes detallados para las prácticas de gestión sostenible. A nivel mundial, los flujos de inversión extranjera directa, IED, disminuyeron un 12% en 2022, hasta los 1.3 billones de dólares principalmente, debido al menor volumen de transacciones financieras en los países desarrollados. En el caso de América Latina y el Caribe, la situación fue muy diferente, ya que los ingresos de IED aumentaron un 51% en comparación con 2021, alcanzando los 208.454 millones, marcando un récord histórico en la región. Asimismo, Tourism Doing Business, Invirtiendo en Ecuador 2024, señala que los efectos de la pandemia y las medidas aplicadas para prevenir la propagación de la enfermedad, restringiendo la movilidad y las interacciones sociales, afectaron el flujo de inversiones hacia el sector turístico, por lo que el 2021 los anuncios de inversión turística en América Latina y el Caribe disminuyeron un 73% con respecto a 2020, pasando de 4.000 millones de dólares a 1.100 millones de dólares de inversión anunciada en 2021. En 2022, con el levantamiento de las restricciones a la movilidad y un mayor conocimiento sobre los efectos de la pandemia, los anuncios de IED Turismo se aceleraron hasta los 2.500 millones de dólares, es decir, un 27% positivo respecto a 2021. Ecuador cuenta con un enorme patrimonio natural y ecosistémico. Alrededor del 20% del territorio se conforma de áreas naturales protegidas, en las que se promueve la inversión en actividades sostenibles, el turismo y las soluciones basadas en la naturaleza. Ecuador, siendo uno de los 17 países más megadiversos del mundo y teniendo una posición geográfica estratégica inigualable, ofrece múltiples oportunidades de inversión en sectores como el de las manufacturas, la energía, la logística, las telecomunicaciones y el turismo. El paisaje cultural ecuatoriano se divide en 4 regiones, cada una con sus propias características y particularidades naturales, como suelos, climas, vegetación, población y cultura distintivas de la marca equinoccial andina. La quinta parte del territorio ecuatoriano se encuentra declarada como área de protección, por lo que el país prioriza el desarrollo basado en la conservación
y promueve las inversiones verdes y sostenibilidad de áreas estratégicas para preservar su biodiversidad. Este enfoque de desarrollo tiene como aliado el sector turístico, dado que estas áreas contribuyen con el 35% del total de ingresos generados por el turismo en el país. Eh, bueno, dado estos antecedentes que les he mencionado, vemos palabras claves en este planteamiento que vendrían a ser la gestión sostenible, eh, IED, que son las inversiones extranjeras directas, y turismo, que es básicamente la idea que quiero dejar sembrada en esta exposición. Eh, Como les mencioné, el Camino del Inca o Capac Ñan es un patrimonio de la humanidad desde el año 2014. Es decir, para la fecha actual 2024, estamos celebrando el 10º aniversario de este patrimonio de la humanidad. Entonces, si tenemos en cuenta este privilegio que se nos ha otorgado, podríamos empezar a recopilar elementos para ampliar esta categoría del paisaje cultural. Por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de patrimonio de la humanidad, se nos viene a la cabeza el Centro Histórico de Quito, que como mencioné en la introducción, nosotros, o al menos esa es la idea que buscamos plantear, es desarrollar la perspectiva del paisaje, del patrimonio cultural más allá de los monumentos, más allá de la monumentalidad. Es decir, abordar aspectos intangibles, como puede ser la tradición oral. Por ejemplo, cuando decimos que el Centro Histórico de Quito es Patrimonio de la Humanidad, creemos que es solamente por los monumentos, es decir, la arquitectura de sus iglesias. Sin embargo, hablando de tradición oral, cuando nosotros decimos que el Centro Histórico de Quito, el comúnmente conocido así, realmente es el Centro Ceremonial Hanan Kitu Inca, es decir, el centro ceremonial anterior a los cristianos, que era el centro ceremonial inca, y anterior al inca, el centro ceremonial Quitukara. Es decir, esta tradición oral nos permite ir develando eh, una superposición histórica de capas culturales, desde la más antigua, Quitu, Cara, Inca, colonial, republicana, contemporánea y lo que venga con el pasar del tiempo. Aquí tenemos tres imágenes que están vinculadas al Capañán. La de la izquierda, la primera, es referente al documento que he leído para ustedes de la UNESCO. Aquí vemos básicamente lo que a breves rasgos se asocia al camino del Inca. Una vía empedrada. En mi barrio, recién hace un par de años, no hace mucho, de hecho, en la anterior municipalidad del señor Guarderas, es que la vía llamada Camino del Inca fue adoquinada, porque si ustedes venían antes de esas fechas del 2023, es decir, 2022, 21 y anteriormente, literalmente era una vía de tercer orden en mal estado. Entonces vemos como a pesar de ser un activo y una fuente potencial de trabajo o de turismo, ha sido descuidada o invisibilizada e incluso desvalorada. En el centro tenemos asimismo una fotografía con un puente de piedra que se conoce como las ramificaciones del camino del Inca Capañán. Ramificaciones, es decir, vías alternativas y complementarias que vinculan otros puntos estratégicos de este sistema vial andino. En la imagen de la derecha tenemos principalmente lo que vendría a ser el meridiano de Ecuador. Todo el camino del Inca desde el norte, el nudo de los Pastos, provincia del Carchi, hasta el nudo de Loja, al sur del país. Esto se conoce como el Callejón Interandino o la Avenida de los Volcanes, destacándose en ella eh, edificios volcánicos como el Cotopaxi, el Chimborazo o el Cayambe, por decir algunos.
Entonces, el camino del Inca, el sistema vial andino, el Capañán, básicamente vendría a ser, de manera coloquial, la avenida de los volcanes, la avenida de los Antis, el ecosistema andino. Em, Camino del Inca. eh, Aquí tenemos una imagen a la izquierda, de los años 90, que es la traza urbana de lo que en la actualidad se conoce como la Avenida Simón Bolívar. Prácticamente podríamos decir que esto es, es los alrededores del Parque Metropolitano del Sur. Los barrios de este sector se podrían decir que son Tréboles del Sur, Ciudad Jardín, el Tambo del Inca, las, cómo es esto? Em, la empresa del agua tiene algunos terrenos en este sector. Entonces, toda Venga, esta sí, área, no sé. perdón, Venga, sí. sí, o sea, correcto. Todo este cerro, o sea, aquí lo vemos desde una vista aérea, aquí lo vemos desde una vista lateral, se dice noroccidental, y estamos viendo aquí al suroriente. Todo este cerro es Puengasí, correcto, todo este cerro. O sea, el cerro se llama Puengasí, pero en el cerro hay esta línea o eje telúrico llamado Camino del Inca o Capañán, o actualmente conocida como la Avenida Simón Bolívar. Esta Avenida Simón Bolívar, es paralela y complementaria a la Avenida Maldonado. A lo que voy es que el Cerro Puengasí a nivel alto, a nivel Hanan y a nivel bajo, a nivel Ucu, tiene un vector telúrico, un vector, geográfico llamado el Seque o Camino de las Constelaciones, que después explicaré por qué, el título de Camino de las Constelaciones. Como les mencionaba, Avenida Simón Bolívar, aquí tenemos una vista igual de la Avenida Simón Bolívar atravesando, eh, el sur oriente de la capital ecuatoriana. En esta parte es lo que se conoce como la Avenida de la Princesa Toa o Nueva Vía a Conocoto, o también llamada comúnmente Camino de los Perros. Esta, viniendo de sur a norte, subimos y aquí nos encontramos con el barrio Oriente Quiteño, Cumbres Orientales, San Carlos del Sur, y esta parte boscosa es el cuartel militar Eplicachima. Dato curioso, cuando nosotros cruzamos de la parte oriental de la Simón Bolívar a la parte occidental de la Simón Bolívar, eh, es como que se corta el nombre de la misma calle que vemos aquí, que adopta nombres de acuerdo al sector o al barrio. Por ejemplo, en un lado es Camino del Inca, en mi barrio es Camino de los Incas, y en el sector del cuartel militar se llama calle La Sofía. Y cuando cruzamos más al sur, al barrio de la Forestal Alta, retoma el nombre de Camino de los Incas. Eh, es curioso ese dato, yo lo veo así porque a pesar de que es la misma línea, adopta distintas nomenclaturas. Nosotros, si entendemos la Sofía desde una perspectiva, eh, de filosofía occidental, es decir, desde la etimología de los griegos, Sofía es Sophis. Sophis es la sabiduría, el sabor. Entonces, básicamente podríamos hacer una analogía que el camino del Inca es un camino de la sabiduría, un camino de vida que después iremos desarrollando. Y aquí a la derecha tenemos una imagen que no recuerdo ahorita el señor que ganó, es una de las imágenes ganadoras. Es un ecuatoriano que concursa en un evento sobre fotografía astronómica, y es uno de los ganadores con esta foto. Aquí arriba vemos, igual, similar, una especie de vía láctea. Literalmente es una vía láctea, o en términos ancestrales se podría conocer como Wilcamayu o Guacamayu, o el río de estrellas, o el dragón.
que lleva a las constelaciones, dependiendo la perspectiva que apliquemos. Entonces, avanzando en la exposición, iremos descifrando que tenemos líneas de ordenamiento territorial, líneas de ordenamiento astronómico e incluso líneas de ordenamiento ya más intangible, que es lo que queremos exponer para ustedes. Es decir, ampliar el concepto de patrimonio cultural a una perspectiva ya más contemporánea, más moderna, que se podría decir el paisaje cultural, que no solo es lo tangible, lo monumental, sino también ya aspectos un poco más sutiles, que también se los podría decir intangibles, como la tradición oral o incluso fenómenos astronómicos. Mindu Mantaya Capacñán, por ejemplo, hablando de la tradición oral andina, que es un juego de palabras, si me permiten decirlo, en honor a la princesa Toa, que es de hecho una de las calles transversales al camino de los incas en mi barrio, la calle de la princesa Toa. En honor a ella es que, o bueno, un juego de palabras, es un recurso didáctico para que quede anclada esta idea. Toa, tenemos tradición oral andina, Toa. Mindu Mantaya, como les mencionaba, es un continuum histórico, una superposición de capas que de acuerdo al momento adoptan términos para darse a entender. Si nosotros vamos al más común y al más conocido, e incluso oficialmente llamado así para ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad desde el 2014, es este término, Capac Ñan. Pero si nosotros abordamos un poco en la historia, según los esposos Costales Peña Herrera, ellos nos dan una fuente que se conoce al mismo camino y como sinónimo del Mindu Mantaya. Mindu es equivalente a Mindo. No sé si de ley han escuchado los Mindos o el sector de Mindo al noroccidente de Quito. Entonces, parte de aquí. Mantaya es equivalente a Capac. Entonces, Mindu Mantaya sería como, algo así como el camino del Señor o la estación del Señor, el lugar de reposo del Señor. Los mindos son lugares de intercambio, lugares de reposo, los mindalaes, los comerciantes, los centros comerciales, se podría decir, los centros de intercambio, eh, como, como, como le solían decir en San Francisco, es una palabra centroamericana que El ahorita se... tiangués, el tiangués. Tiangués, correcto, los tiangués. Entonces, el tiangués vendría a ser un equivalente de mindos. Incluso, como les mencionaba, son puntos de intercambio, puntos de encuentro, no solo de aspectos, si se quiere, comerciales, culturales, es decir, intercambiar conocimiento, tener intercambios culturales. Entonces, para reducirlo, hablando de toda la tradición oral andina, Mindu Mantaya es un equivalente o sinónimo de Capagñán, pero más antiguo, y se podría decir muy particular de las regiones equinocciales, ecuatoriales, porque es una marca que permite vincular e incluso diferenciarnos, no para pelearnos, sino para darle un valor agregado a nuestros productos o servicios que giran en torno a esto que estamos proponiendo con la industria cultural del turismo. E incluso un ejemplo más, Camino del Inca, o incluso un ejemplo más, Avenida Simón Bolívar. Entonces vemos que son equivalentes, sino que cada uno desde perspectivas alternativas y complementarias. Aquí tenemos una foto en la derecha, perdón, asimismo en la que se ve el Apu tutelar del suroriente de Quito, el señor Volcán, digamos así, o Cotopaxi. Cuando nosotros hablamos de líneas, tenemos que remitirnos a una palabra muy particular, que es algo ya estudiado por los vecinos del sur, que se conoce como el sistema de seques del Cusco. Este sistema de seques son líneas de ordenamiento territorial en las que los señores del sur
los cusqueños han trabajado diciendo que a raíz de la ciudad capital de los incas, el Cusco, en tiempos antiguos, ellos desplegaban líneas, cuerdas, cordones para asociarse a puntos geográficos estratégicos o incluso fenómenos astronómicos como solsticios o equinoccios. Y en donde había estas intersecciones, estas conexiones, construían templos, centros ceremoniales, huacas, tambos o tambillos, de acuerdo a la jerarquía. Un tambo, por ejemplo, es un hotel, un lugar de hospedaje, un lugar de paso, un lugar de abastecimiento, incluso para ir a comprar en la tienda, el tiangués que decíamos, un tambo, un mindo. Aquí tenemos un sistema de seques, pero ya de corte equinoccial, es decir, ya trabajado en referencia al Centro Ceremonial de Quito. Este es el proyecto Gaia Quintiñán 2012 de los arquitectos Velasco y Ceballos Black. Aquí tenemos como nudo centro corazón al domo volcánico o burbuja de lava que se llama panecillo en términos castizos, pero en tradición oral andina sería Shungoloma, Yavirac, Ñahuira, y cada uno con su respectiva significación. Por ejemplo, Shungoloma, Loma Corazón, no es muy difícil. Entonces, a raíz de esta Loma Corazón, que para nosotros es el verdadero punto central de ordenamiento territorial para explicar estos seques o estas líneas de ordenamiento, es que vamos a tomar por hoy esta línea roja, el Cotopaxi, el seque telúrico de Cotopaxi. Y este que viene de Catequilla y va a Liliniza Sur. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el Camino del Inca. Pues bueno, nosotros vamos a partir de ahora, esperemos que recuerden que si nosotros tomamos a Catequilla como el verdadero centro equinoccial o la mitad del mundo y trazamos una línea, una cuerda para llegar hasta la loma del Panecillo en el centro histórico, y de aquí tomamos una ligera inclinación hacia el suroriente, salimos por la avenida Maldonado desde Santo Domingo o la avenida Simón Bolívar. Todo esto es del Cerro Puengasí. O sea, no todo, pero es una parte del Cerro Puengasí porque ya llegamos a la Liliniza Sur y nos vamos por la Panamericana Sur. Entonces, esto es el camino del Inca, esta línea morada. Pero como veremos, después se proyecta hacia más al sur, hacia Cotopaxi, Latacunga, Riobamba, eh, Cuenca, Tomebamba, Cuxibamba, Loja, y llegamos hasta Perú, hasta Cajamarca. Literalmente este es un meridiano de 700 kilómetros, em, que alinea centros ceremoniales, ciudades principales, y todas están custodiadas por una iglesia de corte cristiano, que después ya explicaremos la relación y el sentido de estos templos. Este es el camino del Inca. Y ahora, esta es lo que se vendría a ser el eje de Cotopaxi Pichincha, que es otro vector o es otro seque, que es el que vemos aquí literalmente, desde en un sentido suroriente, noroccidente, para salir acá al noroccidente a Mindo, es decir, el equivalente de los tambos, es decir, de los depósitos donde entablamos intercambios o tiangueses. Aquí tenemos lo que les explicaba, ya a nivel más plano, a nivel más territorial, a escala humana, si se quiere, para ir aterrizando un poco. En la imagen de la izquierda, cortesía de los vecinos de Caminantes del Capañán, que es un colectivo de la Ferroviaria Alta, es esta foto, a quien les envío un saludo por sus imágenes que me he permitido utilizar. Aquí tenemos la avenida Simón Bolívar que les decía, que ustedes pueden venir y visitarnos y comprobar lo que les voy a decir. Este sector boscoso es lo que les mencionaba, que es el sector del cuartel Eplicachima, o también llamado Cuarta División del Ejército, los Shiris. Ya, después explicaré y haré un juego de palabras con esto de los Shiris, los Chilis o los Sikis o los Seques. Adelante desarrollaremos esa idea. Por ahora nos concentramos en la Simón Bolívar y en este tramo que vemos aquí, que es lo que les mencionaba. Cuando ustedes vengan a esta parte que se llama
la ferroviaria alta, la forestal alta. Esta calle longitudinal se llama La Sofía. La Sofía. Como vemos, es una misma línea, pero esta vendría a ser una parte secundaria y esta la principal. Estamos en una perspectiva norte-sur. Nosotros cuando cruzamos acá, vamos a llegar al barrio Oriente Quiteño, detrás de estos árboles. Y una vez que cruzamos la Simón Bolívar por un puente peatonal aquí a la altura de la ludoteca, que es una escuelita que hay acá arriba, llegamos de nuevo al camino de los Incas. Y aquí a la derecha tenemos una imagen de los vecinos que, que vivimos o habitamos o estamos interesados en esto del camino de los Incas. Esta calle, como ven aquí, ya está adoquinada a lo que les mencionaba. Antes no era así y gracias al trabajo de las autoridades del barrio se ha podido eh, levantar, adoquinar y darle el desarrollo que se merece la comunidad. Esta es una foto de noviembre 2023 en la que hubo una caminata gracias al señor Edwin Hidalgo, que es el dueño de la foto, que organiza una caminata. Él es de Loja. Entonces, con amigos que tiene de Perú, hicieron ese trayecto, esa visita desde el sur, esa peregrinación por el camino del Inca o la ruta de la sabiduría o la vía de Sofía, como quieran decirlo. Ellos vinieron para evidenciar o tener una experiencia en este meridiano que les decía de los 700 kilómetros, que es el seque que une al centro histórico de Quito con Cajamarca, Perú, que es un meridiano de 700 kilómetros alineado literalmente por la avenida de los volcanes o el callejón interandino, atravesando Loja, Cuenca, Tomebamba, Riobamba, La Tacunga y llegamos a Pichincha y se va al norte, que después explicaremos y es nuestra intención avanzar y seguir caminando más al norte para vincularnos a otras versiones del mismo camino del Inca, pero ya de un corte más nororiental que nos vincularía al paisaje cultural caribeño, que vendría a ser la tierra de los Caras o los Caribes o los Caracas, que son los que vienen marcando otro eje telúrico que corresponde a la falla telúrica Guayaquil-Caracas, que está marcada en el centro histórico también como la calle de las Siete Cruces, que después explicaremos todas estas referencias, tanto a nivel territorial, ceremonial, incluso histórico y en la nomenclatura de las calles. Este es un pequeño recuerdo de la Sofía y como les digo, nos encontramos en el sur oriente de Quito, barrio Oriente Quiteño, Camino de los Incas, calle La Sofía, Avenida Simón Bolívar, Cerro Puengasí. Y por aquí vemos, si estuviera despejado esta montaña, por aquí se llama el Paso del Inca y acá a la izquierda está Cotopaxi y es lo que les mencionaba, el eje sur oriental que va a conectarse al centro histórico y después se conectará con esta, la Avenida Maldonado. Vamos pues, desde la perspectiva sur-norte estamos avanzando, ¿no? En este sentido, tenemos el Tambo Real o Tambillo. No sé si alguien tal vez me podría responder a la siguiente pregunta. Si alguien conoce la Universidad Católica aquí en Quito, Sí, sí, se le conoce. ya, ¿me podría decir más o menos en qué calle está ubicada? La Universidad Católica es en la avenida 12 de octubre. Ya. Y no sé si se ha fijado en ese intercambiador para cruzar a la Casa de la Cultura. ¿Qué edificio está ahí en la 12 de octubre, justo en la esquina entre la Universidad Católica y la Casa de la Cultura? Hay un redondel ahí, ¿cierto? Y El que hay era de la Insidia, perdón. el que era el redondel de la Insidia, El Hotel Tambo Real no es, el que Sí, era Hotel Tambo Real. el Hotel ah, Tamboreta. ay, le dio golazo la señora que habló, o la señorita. Ya, ahí latino, a eso voy. Quiero hacer esa analogía, a ver, porque si nosotros nos ubicamos en esa parte norte de Quito, es la parte nororiental. Yo ahorita estoy desde una perspectiva suroriental, desde el barrio Oriente Quiteño, pero quiero hacer esa conexión, esa analogía con ustedes. No en vano, ese hotel que está al lado de la Universidad Católica se llama Tambo Real o Tambo de Oro. Nosotros
o los que conocen el sur de Quito, la salida de Quito para conectarnos a la provincia de Cotopaxi, pasamos por Tambillo. Antigua Panzaleo es un equivalente de Tambillo. Y Cotopaxi se conoce también como la Nueva Panzaleo, según algunas crónicas que si desean después podríamos hablar. Entonces, lo que les decía, un tambo real, todo depende de la jerarquía del lugar o de los recursos. Un, un tambo real vendría a ser como un lugar de hospedaje, un lugar de paso, un hotel, un tiangués, un centro de intercambio. Puede adoptarse múltiples perspectivas, pero ya tenemos un referente real y tangible aquí y ustedes podrían ir a verificarlo. Y asimismo al sur tenemos un tambillo que vendría a ser un tambo, pero más chiquillo. Bueno, tenemos acá, Si me permites hacer un pequeño comentario. claro, eso, muy bien, Sí, justamente yo soy de Tambillo, justo yo nací ahí, es la vía Machachi. Entonces bajas de Cutuglagua, ahora es del Campo Santo, Santa Rosa, y se llega a Tambillo. Entonces el diminutivo de Tambo es Tambillo. correcto. Y al tema que estamos relacionando, recuerdo cuando yo era niño, abrían los caminos a los barrios, Calupana, Tarqui, y habían, justo abrían ahí, eran unos caminos de piedra. Entonces decían los antiguos que ahí llegaban y pernoctaban en unas chozas los arrieros y ahí les aprovisionaban. O sea, eso recuerdo yo y como aporte de lo que estás hablando. Gracias, muy amable Luis. Si me permiten, yo aquí tengo algo respecto a esto voy a leer algo que he preparado igual. Aquí tenemos en la imagen izquierda la iglesia de Santo Domingo y la avenida Maldonado. Acá en la imagen derecha tenemos una foto antigua de Quito en la que vemos asimismo la avenida Maldonado, literalmente esta línea aquí. Todo esto es la Maldonado y se va hasta el sur y aquí arriba es la Simón Bolívar. Todo esto, no solo la parte de la línea de abajo o la línea de arriba, sino todo este edificio geográfico llamado Cerro Puengasí es un seque. ¿Qué es un seque? Del quichua Siki. Siki es línea. Esa es la explicación. Pero toda esta es una línea telúrica, toda una línea geográfica. Entonces, toda esta línea nos marca algo, que es la ruta de la Cruz del Sur o el camino hacia el Cusco, literalmente alineándose como meridiano en 700 kilómetros. Y explicaremos por qué, si ustedes cuando se den una vuelta por Santo Domingo, justo en esta parte van a encontrarse una especie de arco de piedra aquí en la iglesia. Es decir, como el arco de la reina en la García Moreno, pero en esta entrada de la Maldonado. Esa vendría a ser la verdadera entrada que te marcaba esa constelación de la Cruz del Sur y con su permiso voy a leer algo que dice, el camino troncal andino salía de Quito hacia el sur, desde el centro administrativo más importante que debió existir en las cercanías de la actual Plaza de San Francisco. Desde este punto, el camino se dirigía hacia la Plaza de Santo Domingo para tomar la calle Maldonado. Cruzaba la quebrada de Huaycu, pasaba el río Machángara y ascendía al barrio de Chimbacalle, para conectarse al oriente con la loma de Puengasí, siguiendo la avenida Simón Bolívar por la cima de una cadena de montañas que bordean la gran planicie de San Bartolo y Turubamba. El camino llegaba hasta las actuales poblaciones de Amaguaña, Santa Rosa, Uyumbicho, Tambillo, Aloa, Calahuasí, Machachi y Río San Pedro de Chisinche. En este punto el relieve relativamente plano desde Quito se eleva para ascender a los páramos del Cotopaxi y cruza el nudo de Tío Puyo, Tamboloma, la cuesta del Chasqui hasta llegar a los aposentos de Mulaló, hoy en día conocidos como el Tambo de San Agustín del Cayo, localizado en las mismas faldas del volcán Cotopaxi. Sospechamos que las edificaciones y aposentos de Mulaló, a más de Tambo, fueron parte de un centro ceremonial. Continuamos, avanzamos en esta misma línea del sur-oriente. Tenemos Chacana, Chasquiñán como un juego de palabras. Aquí tenemos una de las imágenes más representativas de, si no me equivoco, Huamán Poma de Ayala, creo que es el señor que hace estas representaciones muy conocidas, en la que dice
Correo mayor y menor, Hatun Chasqui Churi, o Chiri, no sé. Muyo Chasqui Curaca. Cuando les leí anteriormente, ahí se menciona esto del chasqui, ¿no? El chasqui vendría a ser básicamente el corredor interandino, la avenida de los volcanes, el callejón de los Andes. A nivel geográfico y a nivel antropológico, un chasqui, el que corre por estas montañas. Aquí tenemos eh, el puente que cruza el río Machángara, que es si se quiere decir, el referente totémico de la serpiente a nivel del territorio en la ciudad de Quito. Si después avanzamos y hay preguntas, eh, a breves rasgos, cuando hablamos de cosmovisión andina, tenemos que asociarnos a tres dimensiones: una superior, una inferior y una intermedia o punto de conexión entre lo de arriba y lo de abajo, que se conoce como Hananpacha, Ukupacha y Caipacha, que es lo más conocido en esto del camino del Inca. Hablando de la serpiente, es decir, el río o el Machaicara vendría a representar el mundo subterráneo, el mundo de la serpiente, y por eso es lo que tiene una connotación simbólica con el mito de origen de los Quitus, en el cual se menciona a la serpiente Pini, que es la que vomita el agua desde el Pichincha e incluso desde todos los volcanes, ¿no? Em, Me permito leer que los andinos no dividían su territorio al azar, no construían sus caminos siguiendo la topografía más fácil, se guiaban por vectores geobiológicos que constituyen las rutas de aves y los corredores de otros animales, las fallas telúricas, las direcciones que producen ciertos fenómenos astronómicos, etc. Nuestros ancestros trazaban seques del quechua, siqui, línea, que salían de un nodo corazón y se distribuían de manera radial por todo el hábitat, uniendo puntos energéticos como montañas, lagunas, cascadas y demás espacios geográficos. Sobre sus rutas construían pueblos, centros ceremoniales, huacas, tambos. Por ejemplo, el Camino del Inca o la calle de las Siete Cruces, que integran el ecosistema vial andino Capañán. La antropología, bueno, en la ciudad de Cuenca, 2012, se llevó a cabo el primer encuentro sobre paisajes culturales, categoría clave del patrimonio mundial que reconoce la mutua influencia y la evolución del ambiente natural ante fuerzas socioculturales. Adicional al patrimonio cultural, tenemos el paisaje cultural, como les mencionaba, tenemos los centros ceremoniales, los santuarios naturales y los geoparques, por ejemplo, el de Imbabura 2019. Estos incorporan nuevas nociones que incluyen lo inmaterial, la conservación integral y preventiva, la salvaguardia o el reconocimiento del papel de las comunidades en la valoración y el cuidado. En la imagen de la derecha tenemos el puente de Uyanguangahuaycu, o de la Quebrada del Belén, o de los Gallinazos, que es también el conocido como em, la antigua parada de Cumandá en el sector de la Ronda. Como si nosotros vamos a la etimología de Chacana, la más común, la más divulgada, si se quiere, se le conoce como escalera puente, una escalera y un puente, que aparte de explicar de manera geográfica la microverticalidad de los Andes equinocciales, es decir, esa naturaleza escalonada o pisos climáticos que de acuerdo al ambiente configuran espacios naturales que pueden ser amazónicos, andinos, costeros o archipiélagos. Eso es lo que se conoce como escalera, pisos climáticos o, o microverticalidad de los Andes equinocciales, rasgo característico y particular de esta región del mundo, eh, que es la que configura de hecho la megadiversidad de este país, a diferencia de los Andes del Perú, de los sureños, que son literalmente verticales, o alguna vez
algún compañero de Chile nos conversaba que en Santiago es como que los Andes están ahí, pero son alejados de la ciudad y son muy empinados, son Andes de Puna, les dicen, son muy toscos si se quieren. Vuelta aquí hay una ventaja, que es que tenemos esa micro verticalidad, esa manera escalonada del territorio que nos permite estar en menos de 2 horas en un sinfín de hábitats, ya sean amazónicos, costeños o andinos. Esto como una especie de analogía para entender el concepto de chacana o zacana o escalera puente que después explicaré ya no de manera tan geográfica, sino un poco más, si se quiere, antropológica y haciendo una relación con el chasquiñán o el chacanañán, que es lo que queremos explicar. Crux o Cruz del Sur, como les mencionaba, nosotros en la cosmovisión eh, griega tenemos una constelación que es la más pequeña de todas las que se conoce, la más pequeña, que es esta, que se conoce como Crux o Cruz del Sur. Esta línea de la iglesia de Santo Domingo cogiendo el eje o el seque del camino del Inca, el Capañán o si se desea el Chacanañán o Chacanahuasi, es la que nos marca tanto a nivel territorial, es decir, a nivel plano, a escala de los humanos, la dirección de esta constelación. Esto es, esto se puede demostrar, pero para demostrar esto tendríamos que hacer caminatas, observaciones y todo de acuerdo a- al, al tiempo adecuado. Por ejemplo, en mayo es cuando más se venera a esta constelación. De hecho, en mayo es el conocido mes de amarrar las cruces o el mes de la chacana. Dato curioso, el 3 de mayo es el día de la Santa Cruz o también conocida como patrona de los albañiles, que es em, una especie de palimpsesto o simbiosis o sincretismo que se asocia justo a este templo del Camino de la Cruz del Sur o la iglesia de Santo Domingo. Eh, un poco de texto. Chacana en el quechua clásico quiere decir algo así como escalera puente, de la Aymara Putzi Chacani, la de los 4 puentes, cruz andina o cruz cuadrada. La chacana es un símbolo milenario del pueblo habitante de los Andes centrales, donde se desarrollaron tanto la cultura inca, sur de Colombia, Ecuador, Perú, oeste de Bolivia, Chile y Argentina, como algunas culturas pre-incas, Perú y Bolivia. Es posible que en Ancash, Huánuco y Nor Lima precolombinos se haya nombrado Zacana. Aquí tal vez ustedes no noten la diferencia, pero estoy tratando de hacer énfasis con Zacana, no Chacana con che, sino con TS, como decir Zafi, como decir Zanza, como decir Puntiatzil. Es lo que después se conocerá como un rasgo particular de los Andes equinocciales y bueno, hay debates en esto, como siempre es en todo dispositivo, en todo aspecto cultural, hay algo que se conoce como derechos de autor. Es decir, no nos podemos poner a pelear por decir de quién es qué o a quién le pertenece, pero si vamos asociando las ideas, vamos vinculando rasgos particulares como este sonido que se explica de la siguiente manera. En el quechua central, sacana significa útil o material para usar como puente o unión entre dos elementos o partes separadas. En las provincias andinas de Huánuco, a los crepúsculos llaman zacana en la tarde y en la mañana tzaca, tzaca, dando a entender el vínculo o ligación entre el mundo de la noche o el mundo del día. Desde el quechua ancashino, variedad del quechua central, la palabra quechua zacana está compuesta por tzacan, poner puente, y el sufijo nominalizador na, instrumento, pudiendo traducirse al castellano como para poner un puente. Su forma que sugiere una pirámide con escaleras a los 4 costados y centro circular
poseería también un significado más elevado en el sentido de señalar la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el ser humano y lo superior. Chacana, pues, se comprende ya no solo como un concepto arquitectónico y geométrico, sino como que toma el significado de escalera al cielo. En este sentido, una observación sobre el término precolombino tzacana. La lengua quichua demuestra tener como sonido propio la pronunciación TZ, tafiki, tanza, mismas que por efectos de quechuización ha perdido la sutileza del sonido. Por ejemplo, tanza, chancha, encogido, chunzo, chuncho, raído, extenuado, o los topónimos Puntiatzil, Puntiachil, Itzimbia o Gutzimbia, Ichimbia, y Cotopaxi, Cotopaxi. Respecto a los tacungas o panzaleos, el primer cronista de la conquista del Perú, Cieza de León, reconoce: luego que salen de ella, de la ciudad de San Francisco de Quito, por el camino ya dicho, el de los incas que iba a Tomebamba, se va a un pueblo llamado Panzaleo. Los naturales de él difieren en algo de los comarcanos, especialmente en la ligadura de la cabeza, porque por ella son conocidos los linajes de los indios y las provincias donde son naturales. Mas, sin embargo, que hablan la lengua del Cusco, como digo, todos tenían sus lenguas, las que usaban sus antepasados. Panza es palabra quichua, que significa una clase de árbol de páramo, polilepis, y que, por extensión, los aborígenes la han aplicado para los boscajes de los lugares fríos. El hábitat predilecto de este árbol es la quebradilla de un arroyo que baja del volcán nevado Iliniza por Chisinche, a unirse en Machachi con el río llamado en español San Pedro, y en quichua Machachi. Polilepis es un género altoandino de plantas que incluye pequeños árboles y arbustos comúnmente llamados queñual, queñua, quinoal, quehuiña, principalmente en Perú y Bolivia, aunque en países como Perú y Ecuador, aunque en países como Ecuador se le conoce como árbol de papel o en Argentina como tabaquillo. Esto es un poco para entender la referencia a nivel botánico, si se quiere, de quiénes son los panzaleos y su relación con los panzales. Muchas veces vemos nombres de calles, de barrios, de sectores, de parroquias, y uno, no sé, no, por curiosidad se pregunta qué significa. Pues bueno, a nivel botánico he dado una referencia. Hay otra referencia a nivel antropológico un poco más sencilla, que los panzaleos son los que tenían en su panza un león. Es curioso creer que en América Andina haya leones, no sé, a menos que sea en un circo o en un zoológico, yo no he visto leones. Podríamos asociar o buscar otra referencia que podría ser un jaguar, un puma en sectores más desérticos como el Perú, o un titi, que es el gato andino. Titi es el felino que le da el nombre al lago Titicaca, que es la fuente de donde nacen los incas en su peregrinación de sur a norte. Dato curioso, los panzaleos. Referencia a nivel botánico, a nivel antropológico, con un tótem animal que vendría a ser el jaguar, el felino, para nosotros los equinocciales, que después seguiremos avanzando en eso, que vendrían a ser los linajes, psiqui, línea. Vemos aquí pues una imagen a la izquierda del Parque La Carolina. Justo en la esquina sur, en esta intersección, según algunos trabajos que se han venido ya desarrollando por el arquitecto Velasco, este es el plexo solar del jaguar de Quito, el felino totémico que, como les decía anteriormente, a nivel ucupacha, es decir, a nivel subterráneo o bajo, es la serpiente. A nivel intermedio o a nivel del caipacha es el felino, en este caso nuestro jaguar. Y asimismo a nivel alto, a nivel celestial es un ave, es un arquetipo más de ave que puede ser un guamán, un cóndor, un águila, de acuerdo al arquetipo que predomine en el pueblo que simbolice su tótem, ¿no? En nuestro caso aquí, en esta intersección del sur de la Carolina, este del Parque La Carolina, norte de Quito,
Avenida Amazonas al occidente, Avenida de los Shiris al oriente, y en esta interconexión se conoce como el plexo solar del Jaguar de Quito, que bueno, no es tema de esta conversación, pero tiene su explicación. Y aquí tenemos estos ejes, lo que les decía, las líneas de ordenamiento territorial. El centro aquí es el domo volcánico de Chungoloma, Loma Corazón, Panecillo. Aquí tenemos la de Catequilla y es la que decíamos que sale para el suroriente, el camino del Inca por Santo Domingo. Todo este seque nos une al camino del Inca, al Cusco, la avenida Simón Bolívar. Esta es una de tantos seques. Tenemos asimismo esta falla que viene de Cochasquí, Malchinguí, entra por la 10 de agosto y se une bueno, por la falla Caracas-Guayaquil, correcto, ahorita me acuerdo. Si nosotros nos proyectamos por esta línea central, cruzamos por Chillogay y nos vamos así, vamos a ir a salir a Guayaquil. No porque nosotros hayamos dibujado o porque nos dé ganas de hacer esto, sino porque la geografía está ahí. Los ejes telúricos, las rutas de migración de animales, los corredores geobiológicos de aves están ahí y los ancestros lo único que hacían es crear simbiosis y asimilarse a la naturaleza para tener un ecosistema, ese es el sistema de los naturales, un ecosistema, un desarrollo que no se desliga o no se desvincula de la naturaleza, sino que trabaja bajo lo que se conoce en derecho como la ley natural, la ley de los naturales. Entonces tenemos aquí la falla Guayaquil-Caracas, que si nosotros nos vamos por aquí rectito, vamos a ir al norte, la tierra de Caranqui, y vamos a llegar a Caracas, pasando por Carapungo. Y acá el otro sé que tenemos a Cayambe, que te marca el solsticio de junio. Recién pasamos del 21 de junio, eh, la fiesta del Inti Raymi, que es la fiesta del solsticio del sexto mes, junio. El sol sale por el este, entra por Cayambe, pasa por el Quinche, va a entrar por Huápulo, coge la 12 de octubre, la Gran Colombia, viene por aquí la Gran Colombia, en la imagen de la derecha, y venimos así y entramos por la Guayaquil, entramos al centro histórico de Quito y cruzamos y nos vamos hacia el sur por el Ungüí. Entonces vemos que estas líneas pueden ser astronómicas y territoriales, etcétera. Tenemos el Quintiñán, que es lo que nos corresponde a nosotros. Tradición oral andina, Toa. Quintiñán es el colibrí, la ruta del colibrí, el camino de los colibríes. Creemos nosotros que este tranquilamente puede ser una marca país, el reino de los colibríes, el quinti, el quinde, el ave que vuela en todas las direcciones, arriba, abajo, al centro y adentro. Tenemos esto. ¿Y qué tiene que ver con el camino del Inca? Pues bueno, Quintiñán es Capac Ñan, solo que con el valor agregado o la marca que le hemos asignado para diferenciarnos, no para pelearnos, sino para darle más valor, ampliar los conceptos, ampliar el desarrollo de este paisaje cultural que, como decíamos, en sinónimo puede ser Mindumantaya, Quintiñán, Capañán, Camino del Inca, Panamericana Sur, como ustedes consideren, pero vemos que es el eje panandino, literalmente es la Panamericana, es lo que ha unido América, tanto del sur como el norte. Entonces, Quintiñán es el Camino del Inca. Quintiñán es el Capañán, lo que les mencionaba, el eje de Catequilla es este, saliendo de Santo Domingo y pasando por Tambillo y aquí. Y si nos seguimos proyectando hacia el sur, llegamos a Cajamarca. Este es el meridiano de 700 kilómetros y es el eje magnético norte-sur de la Tierra, no del país, de la Tierra, del planeta Tierra, de Gaia. Este es el eje magnético norte-sur. Espero no equivocarme porque no soy muy experto en estos temas, pero bueno, si alguien me corrige si estoy diciendo alguna barrabasada, sería bueno. Y esta es la falla que les decía de Guayaquil-Caracas. Tenemos aquí la que salía de Cochasquí y entraba así, decíamos que pasamos por Chillogallo y nos vamos así y vamos a Guayaquil. Aquí está la placa
la falla telúrica Guayaquil y nos proyectamos hacia el norte y Caracas. Acá tenemos una imagen del ya conocido Camino del Inca Capañán, que hasta ahora solo ha llegado hasta la frontera de Colombia. El sur de Colombia, el nudo de los Pastos, que vendría a ser la vinculación de los pastuzos. Porque Pasto es eso. Pasto es una región de Colombia y Tusa es una región del Carchi. Cuando hay esa alianza, ese vínculo, esa comunión entre los pastos y los tusas, se hace la comunidad pasto-tusa o pastusa, que más allá de ser algo por qué molestarse, tranquilamente puede ser un puente de comunidad, un puente de unión, y para asimismo ya proyectarnos hacia el norte y seguir desarrollando este Capañán hacia el Caracas ñan, hacia el camino de los chamos, que se les puede decir como el mito de Quitumbe, que es el opuesto y complementario al mito de Viracocha, porque desde el sur oriente subiendo es el maestro Viracocha y desde el nororiente bajando es el maestro Tumba. Y eso se explica en el mito de Quitumbe, que, bueno, hay fuentes jesuitas que nos hablan de esto y aquí tenemos una imagen para entender un poco esto. Tenemos el eje Caracas, Bogotá, Bacatá, Pasto, Tulcán, y entramos por Caranqui, Carapungo, y es lo que les decíamos. Y acá abajo tenemos lo que es Oruro, Tiahuanaco, Cusco, Cajamarca y ya el ya conocido Capañán o Camino del Inca. Este es el meridiano que les decimos. Obviamente que en las imágenes a nivel de 2 dimensiones, 2D, pareciera que no cuadra la línea, ¿no? Porque la vida real no es plana, es geoide, tiene su guata, tiene su curvatura, la Tierra es un geoide. Entonces, la geometría ya no es plana, sino la geometría es curva. Eso para un poco justificar por qué la línea parece no cuadrar aquí. Pero bueno, y aquí tenemos en la unión de estos dos líneas, en estos dos linajes, Tumbes. Tumbes es una ciudad fundada por Quitumbe. Quitumbe es hijo de Tumbe. Es lo que cuenta el mito recogido por el jesuita Anelo de Oliva, que Quitumbe es el que funda Tumbes, funda Quito y también Tumbes en honor a su padre. Su padre es conocido como Tomalá, Tumbalá o Tombalá, que es los que fundaron Santa Elena en cristiano o Zumpa en natural. Zumpa, ese sonido particular que les mencionaba de Tzacana o de Tzafiki o de Tzanza o de Tzambisa. Zumpa, TS. Real Alto es como que la matriz de la arqueología americana, no solo de los Andes, sino americana. Perdón si es que sueno pretencioso, pero me atrevería a decir eso. Hay mucho que explorar ahí como las mal llamadas Venus de Valdivia y toda esa imposición etimológica que nos ponen como referentes, ¿no? Entonces ahí podríamos ir ya ampliando el rango de conceptual o las categorías que queremos abordar como paisajes culturales del Capañán, Camino del Inca o la Ruta de Sabiduría, que como les mencionaba ya estamos tratando de ir un poco más allá de lo meramente tangible. No me corresponde a mí aspectos espirituales, ni es mi intención hablar de eso, pero sí pudiéramos ya entrar a aspectos antropológicos o psicológicos, si se quiere, porque si recordamos que la psicología tiene una palabra muy particular que viene del griego psique. Este término psique, tranquilamente con un juego de palabras, podríamos alinearlo a psique o a psiqui y empezar a desarrollar nuestras propias nociones del alma, no como algo metafísico, porque como les digo, no me corresponde a mí lo espiritual, pero sí como algo alineado a la tierra, que tenga sentido de la tierra, ¿no? Una estructura social conforme a la ley natural, a Gaia. Y esto es lo que se conoce a breves rasgos como el Summa Causai, que es la filosofía del camino del Inca. Summa Causai. Así esté, si se quiere, un poco profanado este término, se reduciría a esto, el Hanan Pacha, Caipacha, Ucupacha. No quiero parecer reduccionista, pero es así y a raíz de esto es que yo, o más bien algunas personas planteamos esto. Pero primero
Un dato. La etimología del nombre Quito, explicada por el historiador Luciano Andrade Marín, 1954, dice Quito, propiamente Quitu, Quitua, Quitzua, significa población de las quebradas, pobladores, habitadores de quebradas del idioma Quichua, Qui, pueblo poblado, población, asiento, lugar habitable. Y del mismo idioma Tua, Tua, cosa quebrada, fracturada, grieta, caño, cañón, encañada. Cuando hablamos de canon andino, canon viene de cañón, pero el summa causae se conoce como el código de vida de los andinos. Y si no, podríamos debatir si alguien quiere proponer otro código. Pero el canon es del summa causae. Este es la matriz, la materia prima, el motor que impulsa toda la cosmovisión andina, el summa causae, el canon. Entonces, hemos escrito Quitua con W porque solo así nos aproximamos a la verdadera pronunciación original aborigen como debió ser. El significado del nombre que lleva la ciudad capital del Ecuador, nombre que comprendía el antiquísimo y extenso reino de Quito transformado a través de los siglos en su mayor parte en la actual República Ecuatoriana. Este nombre ha permanecido siempre como un misterio. Nadie ha estudiado con Honduras su etimología. Generalmente solo se dice por ahí de modo ambiguo, aún en los buenos libros de historia, Quito se llama así porque su rey o cacique llevaba este nombre. Pero en realidad lo que aparece de estos estudios toponímicos es que más bien el rey Quitu, como lo llama y explica el Inca Garcilaso en sus comentarios reales, adoptó este nombre de su tierra, lo cual la usanza india, sabia y naturalista por excelencia, siempre hablaba en concisa denominación de las características geográficas o hábitat de cada lugar. Así, la sede real del rey Quito vemos que estaba edificada sobre quebradas. De allí salió su nombre. Y esto es lo que queremos vincular, la microverticalidad, la quebrada, es esa manera de ascenso escalonado es lo que le da el rasgo identitario particular a las tierras equinocciales o el reino de los quintis, de los quindes. Aquí tenemos el Hanampacha, Caipacha y Ucupacha, y si queremos, como les decía, ya ampliar los conceptos, ya no tanto en un sentido espiritual, pero sí psicológico, si se quiere, podríamos ya hacer esto. La Organización Mundial de la Salud reconoce que al ser humano como un ente de naturaleza biopsicosocial. La salud no solo se define por la ausencia de enfermedad, sino por el equilibrio de estas tres dimensiones, la biológica, la psicológica y la social. Ahora, ¿cómo nos vinculamos al camino del Inca, al Summa Causai, a la sabiduría andina? De la siguiente manera, aquí tenemos un diagrama de Javier Lajo, que es un señor del sur, Puquina, que yo tomo como referencia para avanzar en esta propuesta. Él dice que el mundo de abajo es Ucupacha, el mundo del centro, él no, no él, o sea, la línea de ellos, sus investigaciones proponen que el Caipacha al centro y el Hanampacha arriba, a nivel geográfico. A nivel antropológico tenemos aquí un humano. Hanampacha arriba, Yachay, Caipacha al centro, Ruay, Ucupacha abajo, Munay. Em, si alguien tal vez nota alguna diferencia o me podría mencionar algo respecto a esta imagen, o si conocen qué significa Munay, por favor. A ver, voy a intentar, no sé si alguien tiene levantada la mano para participar, pero bueno, yo tengo entendido que el Hanan Pacha arriba está relacionado con el Yachay, que es la sabiduría, la enseñanza, el aprendizaje, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, con las ideas, con la creatividad ya todo lo que es producido a través del uso de nuestra mente, ¿no? En cambio, acá en el Kai Pacha tenemos toda la parte que diríamos del tronco, ¿no? La parte del cuerpo, donde está el Yankay, el Ruray, que es el hacer, el trabajar, el producir, estas relaciones, ¿no? De comunidad. Mientras que la parte inferior es el Munay, que el Munay tiene que ver con los sentimientos, con el amor, o
sea, es una configuración completamente distinta a lo, a lo que conocemos, ¿no? Que decimos los sentimientos prácticamente están en el corazón. Ya, eh, entonces, eso es lo que yo puedo decirte. No sé si esté correcta, pero eso es lo que se ve también en el gráfico. en el gráfico, correcto. Y a eso quería llegar. Y usted cayó en cuenta por lo que acaba de decir, los sentimientos están en el corazón. No creo que estén tanto en las piernas, ¿no? No sé si esta imagen está alterada, pero a eso voy. Y es la propuesta es algo de mi cosecha, digamos, o de los que quieran unirse a esta línea, ¿no? Hacer este ligero movimiento del Munay al Caipacha y del Ruay o Yancay al Ucupacha. Me parece que tiene más sentido. El pensar lógico, el sentir estético y el hacer ético. Es lo que se conoce en términos ya más occidentales o modernos como la ética, la estética, la lógica en el diagrama de acá. Lo biológico, lo psicológico, lo social, el hacer, el sentir y el pensar. Porque como les digo, la parte del corazón está en el centro, no creo que esté muy abajo. Entonces es como que por sentido común, así como la cabeza está arriba, las piernas están abajo. Y lo que enlaza el punto central de esto, el punto corazón, el nodo central es eso, el munay, el amor. No quiero sonar romántico, pero bueno, más o menos para entendernos. Entonces este es el ligero detalle o el ligero movimiento que me he permitido hacer a mi influencia, a mi referencia, que es estas investigaciones de corte austral, de corte sureño. Y con eso ya iríamos haciendo una equivalencia de acá tenemos lo mismo, pero y de otra manera. El logos con el yachay, el ethos con el yancay y el fatos con el munay. Y ya entrando, ya haciendo un puente, una conexión con la cosmovisión occidental y la cosmovisión andina para empezar a entablar diálogos, ¿no? Que es el objetivo de estas conversaciones. Aquí tenemos la palabra palimpsesto, que vendría a ser esto, una superposición de capas históricas. Y a breves rasgos, aquí tenemos en la imagen de la derecha el centro histórico de Quito, que como les mencionaba, según la TOA, la tradición oral andina, es el centro ceremonial Hanan Quito Inca. Es decir, que esto no es decir, según investigaciones de Burgos Guevara, en su artículo llamado Los cuatro cerros sagrados del Quito Inca, explica esto, que cuando vinieron los señores del sur, los incas, los cusqueños, adoptaron ah, la cosmovisión de acuerdo a los principios de Tahuantín, que es Tahua 4, Intín es como que las cuatro regiones del sol, ya a breves rasgos. Entonces, asimismo, necesitaban referentes geográficos, no solo abstractos, sino tangibles, los cerros, la geografía. Y tomaron Cerro Guanancauri, El Placer, Yavirac Panecillo, Anahuarqui Chimbía, y acá tenemos al Carminga, a la chilena o la chilena pata. Y esto es lo que se les mencionaba, el eje norte-sur de la Tierra, no solo de Quito o de Ecuador. Esto es del planeta Tierra, es el eje magnético norte-sur. Tal vez alguien esté con internet en su casa y estará evidenciando si es que estoy mintiendo o diciendo la verdad, pero este es el C que marca el eje magnético norte-sur, alineado con la iglesia de la Merced, Santo Domingo y acá la iglesia de San Sebastián, que son los antiguos centros ceremoniales que tenían los naturales de estas tierras y que por orden real de los cristianos tenían que ser evangelizadas, no destruidas, sino conservadas y cristianizadas. Por eso tenemos hasta ahora, si nos acercamos, por ejemplo, aquí en la calle García Moreno a la iglesia de Santa Bárbara, letreros que nos dicen, esta iglesia ha sido levantada sobre las bases de un antiguo templo de los naturales. Entonces, las cosas están ahí frente a nuestros ojos y están esperando que cada quien, de acuerdo a su sector o a su posición, empiece a recopilar los elementos, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la basílica que vendría a ser a nivel
del ordenamiento territorial, lo que les explicaba el tótem del Caipacha, que vendría a ser el mundo que habitamos los mamíferos, porque el mundo inferior es de los reptiles y el mundo superior es de las aves o de lo, del pensamiento libre. A nivel territorial de los humanos mamíferos, la basílica viene a ser como que para nuestro tótem, el felino, jaguar de Quito, la basílica es la, lo que está antes del plexo solar, ¿cómo es? No recuerdo ahorita, perdón por no darles bien la información, pero para entendernos, aquí Es el vemos, chakra sacro, se conoce como el chakra sacro, ¿ya? La base o raíz del chakra sacro y luego viene el plexo solar. eso, sí, disculpe, es que no soy muy hábil en eso, sí, pero algo así es. Debería, si está Diego ahí, tal vez después podría hacer las correcciones del caso. Pero bueno, aquí tendremos en la parte sur occidental San Francisco, en la parte suroriental Santo Domingo, en la parte nororiental San Agustín y en la parte noroccidental La Merced. Entonces, estos cuatro templos de aquí, según el trabajo y el diseño, el, el urbanismo totémico propuesto por el proyecto Gaia Quintiñán, propone que esta es una cabeza de un felino, del tótem del Caipacha, que es el linaje, ¿no? El jaguar, la sangre del jaguar, el jaguarcocha, ¿no? La línea de sangre felina de los panza de leones, si se quiere. Solo la cabeza. Ahora, si nos ampliamos la escala, va precisamente a lo que nos mencionó la señorita, con otros templos como la Basílica ya vendría el Sacro, y si vamos hacia el norte, la Carolina, el plexo solar, y nos proyectamos hacia el sur, tenemos el punto sexual, etcétera. Todo es un corpus. Al lado norte, al lado sur es lo mismo, pero complementario. Tal vez puede ser masculino al norte y femenino al sur, y aquí tenemos la categoría de paisaje cultural, que es lo que explicamos. El centro ceremonial Hanan Kitu Inca, es decir, el centro ceremonial Kitu Inca alto o norteño, que es lo que vemos aquí. La cúpula de Santo Domingo, la cúpula de San Agustín, la plaza de San Francisco, la cúpula de la Merced. Y por aquí está la compañía. Entonces, eso es lo que les mencionaba, el diagrama, la urbanización totémica, la organización territorial del centro ceremonial Hanankitu, en base al sistema de seques, que es lo que les explicábamos, que no son especulaciones, son cuestiones ya estudiadas desde hace más de 40 años. De hecho, los peruanos, los cusqueños, ellos ya tienen las marcas registradas a su nombre como sistema de seques del Cusco, pero ellos defienden que sus tótems son pumas y está bien, porque naturalmente, siendo desérticos, el felino prevalente es el puma, pero en tierras equinocciales que tenemos el privilegio de ser más variados y más bendecidos, tenemos jaguares, pumas, titis, variedad. Entonces nosotros nos hemos delineado por el jaguar, como les mencionábamos, ¿no? Y el ojo del jaguar, alguien que quiera ya, si yo les digo que están las cuatro cúpulas de aquí, que son las que conforman esto, San Francisco, eh, la coronilla, digamos, las fauces o los colmillos, Santo Domingo, San Agustín, el coto, y acá la parte de la oreja, la parte trasera de la cabeza, la Merced. Pero ¿y el ojo? ¿Qué iglesia se atreverían a decir que es el ojo del felino? Yo digo que es la basílica, no, no la basílica, no, sino Creo, creo. donde está la Plaza de la Independencia, es Tibio, la tibio, 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 tibio. a ver, al lado está, mm, 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 la catedral. Tibio, tibio, tibio. Al lado de la catedral hay una pequeña iglesia, ¿es esa? Sagrario, el ¿El sagrario, Sagrario. sagrario? Tibio, tibio, Sagrario. tibio. Ya la mismo. Tibio. compañía. La La compañía. compañía. Sí, la compañía. Compañía, ah, sí. La compañía. Bueno, cada iglesia, por ejemplo, la señorita le dijo la Plaza Grande, ¿no? La Plaza, Janet, no me digas disculpe, señorita. discúlpeme. Ya, no, no, no te preocupes. Janet, ya. Janet nos dijo que es la Plaza Grande, es decir,
la Catedral Mayor de Quito. Esa es la Puerta del Sol, la que recibe el solsticio de junio o donde se unen los eques del centro ceremonial, como vemos aquí. Esta es la Plaza Grande, aquí donde se unen todos los eques, ya sean astronómicos o telúricos. Pero un poquito más al norte, en la Compañía de Jesús, está el Ojo del Felino relampagueante, que bueno, esas cuestiones ya son un poco más delicadas de explicar y son tema de otra conversación, pero eso es el Ojo del Jaguar. Y bueno, para ir terminando, tenemos la propuesta, ¿no? Del Homo Natura y la Gaia Ciencia. Cuando yo digo o cuando se pronunciamos el Homo Natura es en el sentido de renaturalizar al ser humano, anclarlo a la tierra. Hay una tendencia un poco abstraída de la realidad o muy ideologizada que pretende ser mucho espíritu, pero propio, pero se olvidan del cuerpo. O hay otra demasiado materialista que es demasiado cuerpo y se olvida del espíritu. Entonces, en ese equilibrio es que se vincula el Homo Natura y la Gaia Ciencia. Renaturalizar nuestra noción del ser humano, tenerlos pues en la tierra y darle una ciencia que no reniegue de lo que es, sino que permita desarrollar el potencial humano. El ente biopsicosocial es el sinónimo del Homo Natura. ¿Qué es la Gaia Ciencia? Es lo que les explicábamos del paisaje cultural. Esto es en el Perú, Pituciray creo que se llama este sector. Y no sé si ustedes ven aquí en este, en este, en este edificio geográfico una sombra y no sé si ustedes ven un lindo gatito, un felino, o yo estoy, Es una pareidolia. sí, esto, ellos dicen que es un puma y está bien, es una pareidolia, pero pareidolia es un estímulo que percibe el ser humano y lo asocia a imágenes que conoce, pero hay pareidolias como el de la izquierda igual. Esto es aquí en Quito, desde el sector de la Mariana de Jesús, y esto es las antenas del Pichincha, el Chinchinal, el Kunturhuachana, y acá está el Rucu Pichincha, pero si vemos, este es una frente, este es una nariz, y este es una barba, y esto se conoce como viracocha. Pareidolia es hasta cierto punto que yo ponga dos puntos y una línea y diga que eso es un rostro, pero hay algo que amplía esta noción, que le da ya un sentido más filosófico, si se quiere decir, y que no es de manera forzada, sino de natural. Por ejemplo, no es lo mismo, estos fenómenos, por ejemplo, se pueden ver en ciertos periodos de tiempo, por decir, en solsticios de junio, en Inti Raymi, en el sexto mes, cuando el sol inclinado sale por el norte, es decir, proyecta una sombra desde el nororiente al suroccidente. Y no es lo mismo que salga el sol por la mitad en equinoccios y cuando hay ese fenómeno no hay sombra. Por eso no podría haber este fenómeno. Entonces no podría haber pareidolia. Por más que uno quiera forzadamente ver al felino en las montañas, hay épocas en las que se dejan ver ciertas cosas y en épocas en las que no se pueden ver. Y eso es curioso porque todos los edificios, toda la organización, toda la cosmovisión tiene esos rasgos, ya sea en las palabras, en las fiestas, en la gastronomía, te dan indicaciones de que entonces la propuesta del camino del Inca es de eso, un camino de vida, es como que la filosofía de los andinos, pero no es tan, tan abstraída de la realidad, más bien se podría decir que es una ciencia de Gaia, una Gaia ciencia y es un natural por excelencia, natural por excelencia. Asimismo tenemos aquí a Viracocha, que es el señor que cuida Quito y bueno, esta es una imagen desde mi casa, literalmente yo ahorita estoy viendo la pantalla de mi computadora, pero atrás de ella tengo una ventana y esta es la imagen de mi ventana. Tenemos aquí el sector del barrio Oriente Quiteño. Aquí al frente tenemos el Ungüí, aquí al frente tenemos el Parque Ecológico de Chilibulo, y así, esta imagen fue tomada el viernes 21 de junio en el ocaso, en la puesta del sol. Y como vemos el sol, bueno, está un poco nublado, pero se está ocultando por aquí. Solsticio de junio.
es cuando el sol sale más por el norte, ¿cierto? Ahora sí pasa los meses, junio, julio, agosto, septiembre. En equinoccio va a estar por aquí, por donde está el mouse, el ratón, va a estar por aquí. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en diciembre va a salir más por el atacazo o por ese sector. Entonces vemos que de acuerdo al espacio-tiempo, uno puede observar ciertos fenómenos, ya pueden ser astronómicos o incluso agrícolas. Por ejemplo, aquí abajo tenemos un sembrío de maíz que ya está siendo cosechado. Ahorita ya no está esto, porque ya salió, ya fue cosechado. Entonces vemos que hay referencias a nivel agrícola, a nivel astronómico, a nivel geográfico, a nivel psicológico, antropológico, y depende de cada quien darle un sentido a esto, pero un sentido, como diríamos nosotros, natural, no forzado, pero sí que tenga su condumio, ¿no? Su sabor, su peso, y bueno, para ir terminando, quisiera leer la conclusión que dice: el documento titulado Capac Ñan Sistema Vial Andino, nuevos esfuerzos en favor de su conservación sostenible UNESCO 2021 menciona que identificar, valorar y salvaguardar el patrimonio inmaterial reconocido es sin duda uno de los retos más difíciles para la gestión del Capac Ñan. Es decir, más allá de la monumentalidad, la vitalidad del patrimonio inmaterial requiere ante todo un compromiso de participación de las propias comunidades, sin el concurso de las cuales sería prácticamente imposible hacerlo. El patrimonio inmaterial está sujeto a la evolución y al cambio que la propia sociedad imprime, por lo que se busca salvaguardarlo, no conservarlo. Ello implica que los mitos, conocimientos y expresiones culturales son valorados y conocidos por toda la comunidad, mientras que nuevas prácticas, técnicas, materiales y conocimientos se incorporan favorablemente sin poner en riesgo la permanencia de este patrimonio transmitido de generación en generación. Este seguimiento y evaluación de las nuevas prácticas requiere una atención particular cuando la expresión cultural tradicional se despliega en dinámicas comerciales, especialmente en el turismo. La organización comunitaria autónoma es fundamental para determinar las capacidades sociales y enfrentar la crisis post-pandemia, para potenciar la generalización de cadenas productivas seguras e inclusivas y de circuitos cortos de comercialización, pero además para establecer los niveles mínimos de sostenimiento de otros servicios. Además, para coordinar las iniciativas privadas de apoyo que aportan, pero no sustituyen la capacidad y responsabilidad del Estado de garantizar los derechos de la ciudadanía. Por lo tanto, las perspectivas contemporáneas buscan actuar de manera coordinada entre los gobiernos autónomos descentralizados, GAT, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Inclusión Económica y Social en relación a redes de voluntariado con organizaciones, fundaciones o cualquier actor territorial para fortalecer las redes de comercialización, cadenas de valor y circuitos cortos locales, fomentando lógicas de consumo basadas en la reciprocidad y confianza. En fin, el paisaje cultural Capac Ñan, Camino del Inca, es una fuente de trabajo sintonizada con las necesidades actuales del ecosistema turístico, donde podemos trazar la estructura social andina, empezando por su base comunitaria, los barrios Oriente Quiteño, Cumbres Orientales y el eje de la Sofía Forestal, a la altura del Cerro Puengasí, ubicado al sur de la capital ecuatoriana. Muchas gracias y espero no haberles cansado. Gracias. Bueno, esta es la parte que correspondía a la exposición de Whitman. Dejamos ahora abierto el espacio para que participemos todos con preguntas, comentarios, inquietudes. Si tienen, como decía Whitman también, algún tema que aportar a esto que nos ha explicado durante este proceso, pues está abierto ya digamos, un foro para que ustedes puedan participar. Así que quien se anima, vamos, vamos animándonos para hacer un diálogo ahora que tenemos aquí a Whitman, todas las preguntas, las inquietudes que nos nazcan, podemos absolverlas en este momento a partir de un diálogo. No necesitamos ser que muy precisos, digamos, ¿no? Sino
empezar a tejer esa comunicación para aprender más. No sé cuántos son de Quito, no sé cuántos son de otra región, de otro lugar, de otro país, que también puedan aportar si en sus lugares, en sus regiones también tienen, digamos, un paisaje cultural establecido, se está generando una política parecida a este proyecto de salvaguardar, de poner en valor estos paisajes culturales de los pueblos ancestrales. Así que bienvenidos a su participación. Aquí lo que te dejan en el chat es que, bueno, dice Rita que buenas noches, felicitaciones por tu compromiso y por tu exposición. Inspirador conocimiento, no te han puesto el nombre, Whitman, en tu pantalla, está solamente como wiki. Dice, a mí me agradaría seguir aprendiendo de tu ser y estar en la cosmología andina, gracias. Así que, bueno, felicitaciones, buen trabajo. ¿Quién se anima? Eh, bueno, hasta que se animen, de pronto yo podría preguntarte, ¿no? Em, en la parte donde se hacía la relación de los tres mundos, en esa imagen que tú ponías de los tres mundos, donde estaba el Hanan, el Kai y el Ukupacha, me quedó la duda. Nosotros hicimos referencia que en correlación con los chakras de los hindúes, de la Ayurveda, ¿no? Em, en lo andino es completamente distinto, no es que hay que traspolar exactamente estos chakras con lo nuestro, con lo de este territorio, porque Munay, si bien es cierto, está considerado como amor, pero no es amor literal al estilo occidental, al estilo romántico que se conoce acá en Occidente. Y que lo ubicamos dentro de las emociones con el chakra corazón, sino más bien en esta parte yo estuve reflexionando, tiene que ver con el chakra base o raíz, es ahí están también los genitales, pero en este sentido es donde se genera la vida, donde se guarda la vida, donde los seres humanos tenemos nuestros órganos para la reproducción y tiene que ver no solamente con la parte, solamente con lo sexual, sino tiene que ver con el tema de las células, de la reproducción de la semilla, o sea, está relacionado básicamente con la semilla. La semilla es la que origina la vida y la semilla está guardada digamos, para que pueda germinar, para que pueda nacer, para que pueda salir a la vida, tiene que estar guardada en esta parte del Ucupacha. O sea, si tú pones la semilla a la tierra, la semilla va a germinar. Entonces es como una conexión distinta, relacionada con la vida, con las plantas, como que los seres humanos estamos también, como que somos unas plantas, digamos, que nos movilizamos en este caipacha. Entonces, no, nada que ver con esto de ese amor que decíamos sentimental que debía estar ubicado en el pecho, ¿no? Sino es el otro sentido. Es la supervivencia, tiene que ver con el mundo físico arraigado básicamente a lo telúrico y a la tierra. O sea, ahí está anclado la parte del sistema energético nuestro interno. Entonces, eso tiene que ver Munay, básicamente. Eso sería una y dos. Es interesante conocer, digamos, estos sistemas de palincesto desde su origen, ¿no? De lo que poco que se ha podido rescatar. Me parece una iniciativa muy interesante el que este colectivo haya retomado, digamos, visibilizar el Capac Ñan, que no solamente es una parte, como nos explicaste, física, no es solo un camino, tiene toda una connotación relacionada con lo geográfico, como dijiste, ¿no? Con el tejido social, relacionada
con el tema de las constelaciones y con esa vinculación que se da de los habitantes, ¿no? En su territorio, en su tejido, digamos, geográfico. Me pareció muy interesante. De pronto aquí hay, no sé si les se animan a levantar la mano para participar. Voy voy a ver, no sé si de pronto pueden activar su micrófono para hacer preguntas, pero por lo menos aquí hay de Roxana un comentario que dice, en el mundo de abajo se encuentra la serpiente sagrada. Quizás sea también una asociación al aparato genital masculino. ¿Qué nos podrías decir respecto a esto? Simplemente puedo complementar a esta pregunta la situación de la Kundalini también, que tiene que ver con el tema de la serpiente. Adelante, te dejo para que resuelvas esta pregunta, Whitman. Bueno, primero sobre lo del el mundo de abajo y la serpiente, sí, como les mencionaba, em, asociando a los niveles desde esta perspectiva y desde esta cosecha, que es lo que se propone, tenemos los tres niveles, Hanan, hay Uku, Kai y Hanan. La señorita está hablando específicamente de esto, de la asociación del arquetipo de la serpiente con el Uku, con lo bajo, ¿correcto? Entonces yo respondería de la siguiente manera. Esto tiene que ver con la carga instintiva del ser humano, para no darle mucha vuelta. Es la parte instintiva, la parte más primaria, elemental y antigua del cuerpo humano, los instintos. Esa es la correspondencia del arquetipo serpiente con el Ukupacha, los instintos. Y ahora, lo que mencionaba Janet respecto al debate, ¿no? Del Munay en el Ukupacha o en el Caipacha. eh, Correcto, o sea, de eso se trata, de entablar diálogo. Pero como les menciono, esto ya está hecho. Entonces, la intención mía no es repetir lo que está hecho, pero tampoco pelear, pero sí proponer. El modelo que yo estoy aquí tratando de entablar, entendiendo a este ser humano como el Homo Natura, que es la hipótesis de la Gaia Ciencia que les planteo, es asociada al camino del Inca como el Capac Ñan o camino de la Sofía, el camino de la sabiduría. eh, Vendría a ser esto, el ente biopsicosocial en términos más formales, si se quiere. Entonces, vemos que lo más primario está en lo biológico, ascendemos a lo psicológico y después a lo social. Aquí sería una psicología individualista, una psicología más personal, más neurocientífica, es decir, más encerrada en mi cabeza y en mi cuerpo. Pero acá tenemos el aspecto social, es decir, salir de mi cuerpo, de mi propio territorio, a, al territorio compartido, es decir, a la comunidad, a la parte social. Entonces sería una psicología social, más antropológica. Entonces, ¿cómo se explica esto? Esto es, yo no es que soy un experto yo en estos temas de la cosmovisión andina, pero me gusta hablar con lógica y he tratado de hacer una correspondencia, como les digo. Tal vez la señora Janet nos propone que sigamos así con el Munay en el Ucupacha. Está bien, pero yo para defender mi postura voy a permitirme leer lo siguiente. Capac Ñan, la Escuela de Sabiduría Andina, Lajo, 2006, señala que estos principios incas del Alen Munay o querer sentir bien, Alin Yachay o pensar saber bien y finalmente Ayin Ruay o hacer realizar bien, son los pilares sobre los que se cimienta el Ayin Kausai o Sumak Kausai. Este último término tiene una connotación estética, pues sumac es un adjetivo que califica lo hermoso, lo bello, pero en las culturas naturales suele coincidir con el ayin, que es lo bueno, lo espléndido, lo excelente. Así, los principios éticos en el orden andino coinciden plenamente con lo estético. Entonces, bueno, no es que somos expertos en filosofía del arte, en estética o en lógica pura, pero si estamos hablando de que adjetivos, como dice Sumac, Summa Causai, Constitución del Ecuador 2008, el buen vivir, lo traducen algunos. Yo prefiero términos no moralistas que no tengan esa carga de moralina que diga bueno, malo, bien y mal. Prefiero términos más naturales como sano o enfermo,
o lindo o feo. Entonces, esos son términos biomédicos, bioéticos. Y cuando tenemos nosotros la oportunidad de estudiar bioética, tenemos que hacer eso, una correspondencia entre las categorías de la ciencia, que pueden ser éticas, bioéticas, psicoestéticas o sociológicas. Entonces, son maneras de ir saliendo de nuestro territorio para entablar puentes de diálogos con la ciencia convencional, que es lo que nos proponen, ¿no? Lo que nos viene desde la psicología, como les mencionaba, psique, alma. Pero ¿qué es alma? Para mí, el alma no se puede desligar del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de Summa Causai, Camino del Inca, hablamos de, como nos dice Javier Lajo, Yachay, Munay y Yancay. Ahora sería de dar categorías a cada uno de estos y ese es el reto, ¿no? Explicar. Yo cuando hablo de amor, obviamente yo hablo de amor en términos sexuales. Para mí el amor es sexo, el amor es biológico, el amor es solo sexo sublimado, en un nivel ya no tan biológico, sino más psicoestético, pero sigue siendo lo mismo, las bases son biológicas, todo es instintivo. Que se eleve el nivel del animal humano a una categoría ya no tan elemental o tan primaria, no nos deja de no nos niega nuestra naturaleza sexuada, no niega nuestra naturaleza animal, que somos animales sociales. Básicamente esa es mi explicación y la argumentación. Sumac, lo hermoso, lo bueno, y por eso cuando hablo de summa causa me voy a la estética. Gracias de esta parte. Una cosita que también se me viene para luego pasar a la pregunta de Luis Antonio. Tú, y luego le damos la palabra a Rosana. Tú estás hablando de que obviamente somos seres sexuados, prima en nosotros lo instintivo como parte de de mantener la especie, ¿no? Pero claro que con estos temas éticos, y con estos temas estéticos se eleva, se sublima, como tú decías, ¿no? A una categoría estética, o sea, esa parte instintiva, primaria, se eleva como seres humanos que somos, ¿no? Como parte de una cultura, porque es una creación también esta parte estética, digamos, ¿no? Por eso se crea los amores ideales, los amores románticos, los modelos de amor que cada cultura propone, digamos así, ¿no? Muy ideales. Bueno, quería también hacer como una propuesta también. Tú hablaste de la parte lindo feo y que decías, no queremos ponerle un calificativo de esto. En vez de lindo feo, podríamos decirle lo que es armónico y lo que es desarmónico, ¿no? En la calificación natural y no esta categoría lindo feo, porque para unas personas lo lindo no es tan lindo y para otras lo feo no es que sea tan feo, puede ser lo Claro, contrario. Entonces, cambiar esta esta nominación nada adjetivo. más. Y una última para darle paso a los dos compañeros. Eh, Cuando tú hablabas sobre los distintos barrios que tienen a lo largo del eje del Capacñán al sur de Quito, muchas ciudadelas tenían nombres asociados con lo andino, ¿no? No sé, no recuerdo básicamente los nombres, pero era el Camino del Inca, no sé, el reino del Inca y así. Pero justamente en la parte donde está el cuartel, cambia el nombre y el barrio se llama Sofía. Y Ma- ustedes tratan de tomar el nombre como colectivo, Sofía, llamándole el camino de Sofía como el camino de la sabiduría. Yo digo, bueno, se nos siempre ponemos nombres occidentales, pero ¿por qué no llamarle? No es que yo sea la que propone, pero Claro, es una inquietud para mantener todos los nombres, digamos, andinos desde la cosmovisión y desde el sentido que le da ese eje. ¿Por qué no llamarlo el camino del Ayi Kausai o del Summa Kausai? Porque de una u otra manera viene siendo una filosofía, para no tomarnos el nombre específicamente del concepto occidental. Esa sería claro. mi inquietud. Y ahora sí, paso a Luis Antonio. Dice, el tema tiene cierta complejidad. De todos modos, en cada país hay un tramo valioso del camino del Inca. Una de las tareas que tendríamos que adelantar es empezar a estudiar y recorrer esas partes o tramos del camino del Inca. No sé qué comentario haces a este aporte de Luis.
Bueno, como dice, cada sector eh, tiene la oportunidad, la libertad de optar, por ejemplo, conocer lo que tiene a su alcance. Aquí es la imagen, aquí estamos en el camino del Inca y esta es la Sofía. No, no le digo la Sofía porque, o sea, nadie le dice así, no es que es porque quiero, así está, así está. Es como decir la avenida Simón Bolívar, ya está, ya está. Esta es la avenida Simón Bolívar y no sé qué tengamos que hacer para cambiarle el nombre a esto y a esta la Sofía o a esto el camino del Inca. Pero lo que sí podemos hacer, y esto vincula a la pregunta de Luis, cada organización, cada barrio, cada lugar tiene la oportunidad de proponer, de construir algo. En mi caso, aquí estamos. Esta personaje soy yo. Aquí está el vecino Taita Nicolás Taco, que es uno de los pioneros de nuestro del Camino del Inca. A la autoridad, la presidenta del barrio Oriente Quiteño, otra autoridad, la presidenta del barrio Cumbres Orientales, y así algunos personajes del Perú y otros vecinos más, la vecina Joaquina. ¿A qué voy? Todos nosotros, a nosotros nadie nos, digamos, como que nos auspicia o nos paga o nos obliga o estamos bajo presión para hacer estas cosas. Son iniciativas propias, pero, por ejemplo, aquí atrás en estos árboles hay una calle transversal que cruza el camino del Inca, es la transversal, y esta es la calle que baja a mi casa especialmente. Esta calle no tiene nombre. Ahora, como decía, como decía hace un momento, Janet, depende de cada quien, o sea, yo no puedo imponer un nombre a esta calle. Supongamos que viene otra autoridad y dice, ¿sabe qué? Yo le voy a poner esta calle la Ruta de los Conquistadores, calle de los Libertadores, calle Novita, con lo que sea. ¿Ya? Entonces, cada quien, de acuerdo a su capacidad, propone, pero de eso se trata, de que nosotros como habitantes propongamos. Yo, por ejemplo, tengo una idea, poner Antisana, y tengo una argumentación por qué esta calle puede tranquilamente ponerse Antisana. Porque si uno sube, 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 este tema te marca el eje del el Seque o el eje del Nevado Antisana, que cruza al oriente, a la cordillera oriental, y te marca esa conexión con la cordillera occidental. Conecta el volcán Antisana con al frente la Reserva Ecológica de Chilibulo. Pero y para proponer un nombre se puede presentar o al menos conversar. Pero ya depende de cada sector, cada comunidad. Ahora si otras personas quieren ponerle Camino del Inca, Camino del Rey, Camino de los Mantayas, Camino de los Mindos, todos están en su libre albedrío para tomar las decisiones que correspondan. En mi caso es eso, un ejemplo muy así al azar. Ya está hecho la Sofía, ya está la Simón Bolívar, ya está el Camino de los Incas. Ahora yo estoy con la propuesta de Antisana, sí, por decir un ejemplo, porque hay algunas otras propuestas, pero eso es de compartir a la gente, a los propios habitantes, que cada quien decida lo que quiere o lo que pueden construir junto a su comunidad. Muy bien, gracias. Roxana, por favor, activa tu micrófono para que hagas la pregunta. Sí, la voy a leer porque la he tenido que construir. Lo que a mí me llama la atención son las comparaciones que hace nuestro presentador. Pasa por la tradición y por la mitología griega. Mm, Yo pienso que si en nuestras lenguas, incluyendo el castellano, nos dan muchas informaciones construidas, culturales, se encuentran también en los libros, en la historia oral y en los mitos y leyendas de nuestro territorio. Ahí no hablan de Gaia, sino de Alpamama. La comparación excesiva con los griegos va a probablemente esconda o cambie otras interpretaciones como en este momento, como este problema del UCU, estás diciendo que Munay. Munay bueno, es lo bajo. Yo lo siento, Munay es vida, Munay es es el impulso creador, por eso es que está representado por la serpiente, porque la serpiente en la mentalidad, según todo lo que yo he comprendido con lo que están, con este seminario, con este curso que estoy haciendo,
Munay, la serpiente es la base de la vida para la cultura tradicional. eh, yo no sé, es como cuando hablaste del chasqui también. Chasqui no solamente es un caminante o un corredor, chasqui es un mensajero, el chasqui es quien llevaba los mensajes del Inca hacia las diferentes eh, autoridades de las otras zonas y viceversa. Eh, podrías decirme de repente que vas a compararlo con Hermes, pero no es tampoco Hermes. Es diferente. Yo sigo pensando que la comparación con la mitología griega debe pararse o debe ser simplemente limitada a, a cuando hablamos de las constelaciones y eventualmente algunas palabras que quizás tengan raíces comunes, pero Munay es la vida. No es simplemente para generar vida, tú necesitas, vas a pasar para la inteligencia, puesto que vas a crear o dar las condiciones necesarias para que la vida se desarrolle. Y ahí Bueno, me quedo. Bueno. gracias a la vecina del sur, parece que es de Chile, si no me No, equivoco. yo soy peruana, pero bueno, estudié en el Perú, viví en el Perú toda mi vida en el Perú. Vine a estudiar a Francia, vivo en Francia ahora, me casé en Francia. Ajá. Ah, de Perú. Pero soy peruana, sí. Ajá. Pensé que era de Chile. No, Bueno, peruana. gracias. Mm. Muchas gracias. Y es un buen aporte, por ejemplo. Usted, así a breves rasgos, habló de la serpiente y de esas analogías que hacemos nosotros. Es que la intención es esa. Eh, Cuando nosotros hablamos de geografía, hablamos de geología, hablamos de geometría, hablamos de gea. Gea es Gaia. Yo entiendo que es términos prestados, pero son prestados para entendernos de manera universal por ahora. Muy de acuerdo, yo debería encontrar mis propios términos. Por ejemplo, Alpa Huasi es otra de las propuestas para el nombre de la calle ahorita que me hace acuerdo. Alpa Huasi, la casa de tierra o la casa de la tierra. Muy de acuerdo, pero eso hasta cierto punto me limita solo a mi barrio, solo a mi grupito, solo a los andinos. Entonces, pero si yo ya hablo en términos más universales y poner lo andino, elevarlo, o sea, ponerlo a la par de la ciencia griega, de la ciencia egipcia, de todos. Aquí cada quien tiene la oportunidad de proponer algo y no solo repetir. Y esa es mi intención. Por eso cuando yo le hablaba del Homo Natura, es una oportunidad de usar elementos que son prestados de una natura, pero adaptado a qué? A la cultura andina como una cultura natural por excelencia. Es decir, que tenga el sentido de la tierra, como mencionaba. Ahora, cuando habla de la serpiente, no quiero aquí ponerme muy exquisito, pero podría decir que los derechos de autor de América son de Amaruca o Americua o Amarucán. Amaru deben saber ustedes qué es la serpiente, así en términos generales. Es una serpiente, pero la pregunta es quién acuñó ese término a todo el continente de la serpiente de volcánica. Por ahí una pista, son los andinos. Pero ¿cuál es andino? ¿Quién decidió que la montaña sea los Antis, los Andes? ¿Quién decidió que los chasquis sean los corredores, como explico, pero por eso, porque son correo, el que corre envía, lleva el correo, el chasqui. Hay otro equivalente para estrella que es chasca. Chasca, una de las acepciones es de estrella. Pero entonces a eso voy, es como que hay palabras que son muy, nos quedan, son pocas, necesitamos ampliar las categorías, las nociones, y de esto de la serpiente del amor, correcto, es del instinto, pero Amaruca, a eso voy. Amaru, ¿quién decidió que Amaru sea América? América lleva el nombre, es una palabra natural por excelencia. América, ahí es una oportunidad de averiguar quién tiene derechos de autor en América. Literalmente son los naturales, pero naturales de corte andino. Y ahí sí ya dejo esa opción de quién es Amaru, quién es.
quiénes son los Amaru, quiénes son los Amarum. Y bueno, hablando un poco de serpientes y de amores. Ujú. Bueno, no hay más preguntas. Creo que siempre, siempre nos deja un sabor así a querer saber más, a buscar, investigar, por nuestra propia cuenta, a resolver nuestras dudas, inquietudes, conforme van pasando los temas. Ustedes como participantes irán llegando a sus propias conclusiones. De acuerdo también a sus conocimientos previos, a sus lecturas, a sus experiencias y a este compartir de la palabra. La Escuela de Alteridad es una escuela que da también un espacio abierto para todos los jóvenes investigadores como tú, Whitman, perdón, y también para todos los que siendo alumnos también en algún momento quieran poner sus conocimientos, exponer sus investigaciones, todas sus habilidades, ¿no? Respecto a los temas andinos, que son temas que nos convocan, temas que cada vez se vuelven más interesantes, que no solamente son temas que han sido tratados por personas que ya nos van dejando, ¿no? Como nos propuso como Alberto Taxo, como Alex Hitz, ¿no? Que eran viejos investigadores, ¿no? Y que ya no están y que obviamente han dejado un legado para que los jóvenes continúen investigando, continúen proponiendo, esa es la idea. Y bueno, pues agradecerte mucho a ti, agradecerles mucho a ustedes que se dieron cita el día de hoy y que tengan una linda noche y que bueno, pues el Capac Ñan no solamente es un camino de recorrer, un camino físico, sino también entendí que es un camino espiritual, que su camino espiritual sea lleno de buenas experiencias y de muchos conocimientos y de muchos munay. Una linda noche para todos. Adiós, chao, Feliz Gracias, Jennifer. descanso, gracias. buenas noches, Gracias. felicitaciones, Gracias. gracias. Gracias Cuídense a ti. mucho. Gracias. Muchas gracias, Ñaupaman. Buenas noches. Buenas noches.